Ahorita yo no le voy a llamar moda, porque yo sé que es real. De hecho, creo que en los 2, 3 podcasts que he subido a la página, he hablado de la depresión. Y es que yo creo que es algo que se está moviendo muy fuertemente en esta época. O sea, por todos lados escucho depresión, ansiedad, ataques de pánico, hasta en los mismos cristianos. Y yo sé que eso es un espíritu malo porque es algo que a muchos les ha quitado la vida, les ha costado la vida. Muchos jóvenes se están perdiendo a causa de la depresión. Sí, claro que sí, como tú dices, es un espíritu, ¿verdad? Que está ahorita en muchos jóvenes, que la depresión, ¿verdad? Le ha costado la vida a muchas personas, a muchos jóvenes, de hecho personas adultas también, este, pero decirle, ¿verdad? Que se acerquen a Dios. ¿Qué pasa cuando una persona se quita la vida? Pues bíblicamente se dice que esa persona, ¿verdad? Pues se va sin esperanza, sin Dios, y dice que va a un lugar de tormento porque estás, te estás quitando la vida, pues y eso es en contra de la voluntad de Dios. Entonces, como dice la Biblia, pues así también lo hizo Judas. Judas se quitó la vida también porque no soportó, ¿verdad? La presión de haber entregado a Dios mismo, a Jesús. Entonces, de la misma presión, así mismo es en la depresión. La depresión, ¿verdad? Como tú dices, es un espíritu que está muy fuerte ahorita arraigado en la gente. Pero yo quiero decirle a la juventud, a las personas que están pasando por momentos de depresión, que se acerquen a Jesús. Él puede romper esas cadenas, esos espíritus inmundos. Son cadenas de maldición Así es, son cadenas que generacionales. solamente Dios los puede hacer libres. Amén. Jesús los puede hacer libres, los puede libertar, le puede dar una vida mejor, pero solamente tienes que acercarte a Dios. Amén. Ahorita vemos mucho eso, la depresión, la ansiedad, matrimonios rotos, destruidos, a causa de muchas cosas. Ahorita ya sabe que no funciona el matrimonio y divorcio. Y pues nosotros, esta página, este podcast se abrió con la finalidad de decirle a las personas que en Dios hay una esperanza tanto en la enfermedad, tanto en tu matrimonio, tal vez estás pasando por una depresión, alcoholismo, drogas. Y con esta finalidad se abrió este podcast para llegarle a mucha gente y decirle que en Dios hay esperanza. Así es que Dios es real y Él tiene el poder para liberar, para restaurar, para sanar, pero tienes que acercarte a Dios. Amén. ¿Usted qué piensa sobre los niños que se quitan la vida? Pues ahí depende mucho de los padres, porque los hijos, dice la palabra de Dios, que son prestados. Entonces, depende también mucho de los padres, porque ellos le van a dar cuentas a Dios por cada uno de los hijos que... Por eso dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y cuando fueren grandes, Dios no se va a apartar de ellos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? ¿Cómo lo estamos formando? ¿Lo estamos llevando a la iglesia? ¿Lo estamos aconsejando por qué camino deben de ir realmente? Es que ahorita en la actualidad yo veo que yo soy mamá, uno como padre está trabajando, está tan ocupado en darle lo mejor en lo material a nuestros hijos, pero no le estamos dando lo mejor en una calidad de vida que es instruirlos en las cosas de Dios como vemos ahorita. La tecnología está al alcance de los niños y ahorita podemos ver en las diferentes redes sociales que hay mucho contenido pues que no son aptos para unos niños, que en vez de nosotros instruirlos, las redes sociales están instruyendo a nuestros hijos. Así es, todo eso depende, como te digo, de cada padre, de cada persona,
Pero nosotros como cristianos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me ayudó mucho que estuve yendo cuando tenía de 3 a 5 años, que iba a las clases dominicales. Y ahí la verdad que eso fue lo que más me ayudó a mí. ¿Qué es una escuela dominical? Una escuela dominical es donde los niños aprenden cosas de la palabra de Dios, donde se les instruye. Por ejemplo, ahí en el Centro Cristiano León de Judá tenemos una escuelita para niños donde ellos aprenden y la verdad que eso lo va formando y les va ayudando en el crecimiento de que aunque estén chicos tienen que saber que existe Dios. Amén, amén. Dice su palabra, como ya lo mencionó, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y si en algún momento de su vida se alejare, pues la semilla ahí quedó plantada, como lo fue en su caso, que en su niñez escuchó la palabra de Dios, se alejó, pero pues ya traía la semilla plantada en su corazón y dio fruto. Así es, pues fue una bendición, la verdad, haber conocido, haber mis abuelos, ellos murieron, ¿verdad?, en la fe. Yo recuerdo que mi abuelo ayunaba mucho y de hecho me querían mucho ellos. Y recuerdo que yo no sabía por qué ayunaba mi abuelo. Yo le decía, tata, le decía, ¿Qué es ayunar? Ayunar es apartarse para Dios. O sea, tú te levantas y dices, voy a entregar este ayuno, pero tiene que ser con una finalidad, pues. O sea, eso te acerca más a Dios. ¿Y en ese transcurso qué se hace? En ese transcurso, pues, se tiene que leer la palabra de Dios, cantar alabanzas, dedicarle el tiempo a Dios, pues, en ese lapso de tiempo que sea un tiempo de calidad para Dios. O sea, siempre debemos de tenerlo, pero ese es como un momento especial que es para Dios. Amén. Ay, ¿qué le decía a su abuelo? Porque ayunas. Y yo le preguntaba y decía, bueno, ¿por qué ayunará tanto mi abuelo? Decía, mi tata. Y a mí se me hacía raro, pues, pero ya después supe que era porque ayunaba porque nosotros llegáramos al camino de Dios. El camino de Dios, porque sus papás de usted no eran cristianos aún. Ellos eran cristianos, pero se alejaron de Dios. Okay. Sin embargo, ellos siguieron y hasta el hecho de muerte, pues ellos siguieron en su fe creyendo y yo sé que están con Dios. Amén. ¿Usted ha tenido visiones? Sí, sí me ha tocado ver visiones y la verdad que es una experiencia, ¿verdad? Únicas, tener una visión o ver lo que va a pasar, ¿verdad? A veces Dios te lo muestra. Dice que Dios habla a través de sueños, de visiones, de revelaciones. Dios te habla de muchas maneras, pero ciertamente el hombre dice no entiende, pues.